Gracias, presidente. Señor consejero, le pregunto a usted y a la silla vacía de la presidenta qué medidas piensan tomar para luchar contra la corrupción. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, presidente. Señoría, pues mire, situarnos a las antípodas de lo que es el gobierno corrupto del señor Sánchez, de la señora Díaz y también de la ministra Mónica García. Porque la verdad que se lo digo sin acritud. Más Madrid, la verdad que se ha convertido en la muleta del gobierno más corrupto de la democracia. Muchísimas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Bergeró, su turno de réplica. Señor consejero, es usted el quinto en la línea de defensa del señor González Amador, alias Alberto Quirón. Tiene por delante al jefe de gabinete, al secretario general del Partido Popular en Madrid, al portavoz en la Asamblea y de abogada defensora ni más ni menos que a la propia señora Ayuso. Número 2 en el Gobierno y quinto en el equipo de defensa del comisionista. Yo creo que usted se merecía un puesto más alto, señor García. Se merecía más, pero aquí está con el papelón de tener que defender al comisionista, ni más ni menos, ser el custodio de la silla vacía de la presidenta en el mismo instante en que el novio está testificando en sede judicial por un soborno a un directivo de Quirón. Y ya es la tercera vez que la presidenta se fuga justo cuando le toca declarar a su novio. Se fue a Alemania, se fue a Extremadura porque no le dio tiempo a irse más lejos y hoy todos sabemos que aunque Ayuso esté en Quito, su corazón está en Plaza de Castilla. La señora Ayuso es muy valiente para insultar a los familiares de las víctimas de los protocolos de la vergüenza, pero muy cobarde para no dar la cara en la Asamblea, muy valiente para asfixiar la universidad pública, pero muy cobarde para venir a responder a la oposición, muy valiente para dejar a miles de familias sin pediatra, pero no tanto para dar la cara cuando su novio está testificando por corrupción. La silla vacía es la silla de la vergüenza. Y la señora Ayuso se va de viaje como el que se pone una peluca para ir a los juzgados. Ella desaparece con gastos pagados porque parece que el arte de la evasión aquí se cultiva en pareja. Caso Patio, caso FP, caso Ana Millán. Y yo le pregunto a la silla vacía de la presidenta cuánto sabía y cómo puede seguir premiando a los responsables. Y la respuesta es muy sencilla, porque la responsable es ella, porque Ayuso es la mejor alumna de Esperanza Aguirre, de Granados, de González, del PP de la Gürtel, de la Púnica, de los papeles de Bárcenas. Mientras Alberto Quirón testifica por un soborno, le pregunto a la silla vacía de la presidenta exactamente cómo es posible que no supiera nada de los negocios de su novio. Y la respuesta es muy clara. Claro que lo sabía, porque no es posible que no supiera nada, porque no es creíble y porque no es verdad. Igual que no es posible, además, que le paguen un ático a la presidenta a cambio de nada. Y a este paso vamos a saber por los juzgados a cambio de que la señora Ayuso está dejando que le paguen un ático a cambio. Que a lo mejor la próxima vez que esa silla esté vacía es porque la quironesa está sentada en el banquillo de los acusados. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Mira, la diferencia entre usted y yo es que al paso que van las encuestas usted no va a tener nada que suceder porque el Grupo Más Madrid se va a diluir como un azucarillo en un vaso de agua. Mire, ninguna de las denuncias que ha presentado ante la Fiscalía o ante otras instancias el Grupo Más Madrid ha acabado en nada. Y así seguirá siendo, porque este gobierno y esta presidenta es un gobierno honrado que gestiona con eficacia y con eficiencia los recursos públicos. En nada quedaron sus acusaciones contra los familiares de la presidenta, nada sobre los contratos del Hospital Zendal, ¿se acuerdan? Nada sobre la gestión de los centros de mayores durante la pandemia. Todas fueron desestimadas o todas fueron archivadas. Y no se arregle usted tampoco la denuncia del fraccionamiento de ciertos contratos de la AFP, porque fue este gobierno el que lo puso en manos de la Fiscalía y es este gobierno el que se ha personado. Ustedes no se enteraron más que por los medios de comunicación. Y mire, me parece despreciable que utilice usted esta Asamblea, que utilice su puesto como diputada para faltar al buen nombre, para manchar el buen nombre de la presidenta, de este gobierno y de este grupo parlamentario. Mienten y lo sabe.
Pero mire, yo le digo que mejor haría usted de preocuparse de la corrupción del gobierno del que sí forman parte ustedes, de los catálogos del señor Ábalos, del que son ustedes cómplices, de los comisionistas, de las comisiones fraudulentas a cuenta de las mascarillas, de las que son ustedes cómplices, del empleo del hermanísimo de Sánchez, del que son cómplices, o de la conseguidora Begoña Gómez, de la que también son ustedes cómplices. Preocúpese también por el pasado y por el presente de su partido, por ejemplo, de esa denuncia que está en este momento en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, todavía investigando esa posible financiación irregular. Un partido que tiene como referente, por cierto, a una ministra que cobró en fraude 13.000 euros de esta Asamblea y que solo devolvió cuando la pillaron. O, por ejemplo, el fundador de su partido, el fundador de la beca Black, que además es un acosador confeso. En definitiva, mejor ocúpense de sus problemas y déjenos a nosotros seguir gestionando. Pero mire, sobre el viaje de la señora presidenta, mire, está realizando un viaje institucional defendiendo los intereses de todos los madrileños. Y usted se lo critica a una presidenta que ha participado aquí en 140 plenos de los 143 plenos, es decir, en el 98% de los plenos de control al gobierno ha estado aquí la presidenta del gobierno dando la cara y solo ha faltado en 3 por cuestiones siempre estrictamente institucionales y de viajes institucionales. Silencio, señorías, yo me pregunto, por favor. Si la presidenta no cumple con sus obligaciones por no estar aquí, ¿qué le pasa a la señora ministra y a su secretario de Estado, que llevan 27 viajes en un año?